Familia y amigos, qué bueno poder vernos en esta tarde para recordar este día tan importante en el calendario cristiano, en el que recordamos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y las 7 palabras que fueron dichas desde la cruz y que tienen tanto significado para nosotros, que tienen significado siempre, pero creo que ahora de una manera muy especial, al no poder reunirnos, al no poder abrazarnos, al no poder estar juntos. Estas palabras y este tiempo juntos son de muchísimo valor para la iglesia. Esperamos que podamos pasar un buen tiempo juntos, que tengamos este tiempo de reflexión y que lo aprovechemos al máximo. Damos gracias a Dios por su iglesia, por los dones, por todos los que están en comunión, aunque estemos en la distancia, pero la comunión, los lazos que tenemos en Cristo son de lo más fuerte. Nada nos puede apartar de Cristo y nada nos puede apartar de esa iglesia que Él ha establecido y de la cual formamos parte. Así es que vamos a empezar este tiempo. Quiero recordarles que allí en la página de Facebook del Redentor pueden encontrar las letras de las canciones. Así es que si quieren acompañarnos, vean las letras de las canciones, pueden copiarlas y tenerlas aparte en su teléfono o como ustedes quieran seguirlo, pero ahí están las letras de las canciones y vamos a empezar entonces con una alabanza y luego vamos a ir a la primera palabra dicha por Cristo desde la cruz. Vamos a empezar. Comenzamos con la primera palabra a cargo de Guillermo Guevara. Primera palabra. Lucas 23:34 nos dice la primera de las 7 palabras que dijo Jesús cuando fue crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos comentaristas dicen que esta primera palabra de las 7 fue inicialmente para los soldados que lo estaban crucificando en ese momento, después para los judíos y hoy en día es para todas y todos quienes pecamos contra Dios. También dicen los expertos que Jesús dijo esta primera palabra cuando estaban clavándole los pies y las manos. En ese momento dijo esta palabra, es decir, en el momento en que Jesús sintió más dolor. Imagínense. ¿Alguien ha experimentado lo difícil que es perdonar? Sí, yo también. Qué difícil es perdonar a alguien, aun cuando sabemos que lo mejor que podemos hacer es perdonarlo, aun cuando sabemos que Dios nos pide que lo hagamos. Mateo 6:12, en su versión de traducción lenguaje actual, dice: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Es muy difícil perdonar, pero cuando lo logramos, cuando Dios cambia nuestro corazón de piedra y pone en nosotros un corazón de carne, cuando logramos perdonar verdaderamente a esa persona vuelve a hacer cosas con las que vuelve a nosotros el rencor. Vuelvan a nosotros razones por las cuales no perdonamos a esa persona y Dios tiene que volver a trabajar con nuestro corazón. Mateo 18, 21 y 22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le dijo Jesús. En la versión traducción del lenguaje actual dice que Jesús contestó: no basta perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Voy a compartirles mi testimonio de cómo Dios ha trabajado en mí en estos tiempos con el tema del perdón. Mi papá es la persona a quien se me ha complicado perdonar. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 14 años y no les va a ser difícil imaginar que por nuestra cultura machista hubieron cosas con las cuales me sobraron razones para guardarle rencor. Sin embargo, siempre procuré no recordar esas cosas y llevar bien y no guardar ese rencor.
Todo iba bien hasta que sucedieron dos cosas por las cuales volvieron a mí el rencor hacia él. Él fue un padre ausente, aun cuando vivíamos en la misma casa, y hace poco, cuando me casé, no fue la excepción. Meses atrás lo invité, esperando que dijera que no iría, pero dijo que sí. Y eso me puso muy contento porque yo quería que mis dos padres estuvieran presentes en ese acontecimiento tan importante para mí. El día llegó y minutos antes de la ceremonia, al no verlo, le llamé por teléfono y me dijo que lo disculpara, pero que se sentía enfermo y no iría. Yo sentí dolor. Estuve muy triste por unos segundos y hasta se me salió una lágrima, pero entonces recordé que tengo un Padre que nunca me abandonará, que nunca me soltará y que estará presente en todos los acontecimientos importantes de mi vida, mi Padre Celestial. La segunda cosa que pasó fue la muerte de mi sobrina. Ella nunca vivió con mi papá, no puedo culparlo de la muerte de ella. Pero en mi forma de pensar me di cuenta que tener un hijo es una gran bendición, ¿sí? Y también una gran responsabilidad, porque las acciones que tenga sobre mi hijo, sobre mi hija, no les van a afectar solamente a ellos, sino les van a afectar a los hijos de mis hijos y a los hijos de los hijos de mis hijos, y así sucesivamente. Estoy seguro que ustedes descubrieron esto mucho antes que yo. Entonces yo culpaba a mi papá de que sus errores no solo le afectaron a mi hermana y a mí, sino también contribuyeron a la tristeza y al estrés que sufrió mi sobrina, que la llevaron a tener un derrame cerebral a los 25 años, siendo esta la causa de su muerte. Ahí tenía dos nuevas razones para no perdonar a mi papá. Pero Dios usa todo para cumplir con sus planes perfectos y santificarnos. Como dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y esa contingencia que Dios está permitiendo y que estamos padeciendo no es la excepción, es parte de su plan perfecto. Estoy seguro que Dios está trabajando con cada uno de nosotros de forma especial en medio de este tiempo de miedo y preocupación. En mí me ha hecho ver que he entrado en una zona de confort como cristiano. Con esta pandemia me he dado cuenta que no he buscado a Dios, que no he leído su palabra, ni he orado como debería, y que soy más egoísta de lo que pensaba. Pero también he puesto en mí el tema del perdón. Después de muchos meses de no ver ni hablar con mi papá, por esta pandemia le llamé por teléfono para saber cómo estaba. La conversación fue normal. Gracias a Dios, él y la nueva familia que formó están bien. Me dijo que me cuidara y me dio algunas recomendaciones. Lo diferente en esta conversación fue que mencionó a Dios varias veces, indicando que Él nos cuida y que pongamos nuestras vidas en sus manos. Durante todo el tiempo que vivimos como familia, nunca escuché referirse a Dios en su vida. Nunca lo escuché dar gracias por la comida, ni tampoco lo escuché orar, ni mucho menos nos enseñó a orar a nosotros. Pero ahora, al escucharlo referirse a Dios en su vida, vinieron a mi mente varias preguntas. ¿Y si Dios ya perdonó a esa persona? ¿Y si Dios ya perdonó a esa persona que me hizo sentir dolor y que hizo sentir dolor a las personas que amo? Si Dios ya perdonó a esa persona, pero no solo eso, sino que si Dios ya la perdonó y la ha llamado al arrepentimiento y esa persona es salva por la obra de Cristo, entonces ¿quién soy yo para no perdonarla? Sí, me hizo daño y me hizo sentir dolor, pero mucho más daño y dolor le ha hecho sentir a Dios. Esa persona que me es difícil perdonar, al igual que yo, fuimos representados por esos soldados que crucificaron a Jesús en esa cruz hace más de 2000 años. Pero Jesús, en lugar de juzgarnos y condenarnos, solo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Continuamos con la segunda palabra a cargo de Aldair Monroy. Hoy estarás conmigo. Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren bien en sus casas y con sus familias. Seguiremos con nuestro servicio de las 7 palabras y reflexionaremos en esta segunda palabra, la cual Cristo expresó antes de morir. Y para esto quiero que me acompañen con sus Biblias en el capítulo 23 del libro de Lucas. Vamos a leer de los versículos 39 al 43. Lucas 23, del 39 al 43. Dice así: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. La historia de este ladrón arrepentido podría parecernos una historia muy aislada a lo que vivimos nosotros. Pero la realidad es que, entre más vemos este texto y meditemos en este texto, si hemos sido salvados y Cristo nos reveló nuestro pecado antes de venir a Él, nos identificaremos de inmediato con este ladrón. Nos recuerda nuestra condición como pecadores y nuestros inútiles esfuerzos para salvarnos a nosotros mismos, además de reflejar el poder salvador de Cristo, el cual solo depende de Él y de nadie más. Así como también el tipo de personas por las cuales Cristo decidió vivir y morir para su propia gloria. Hombres y mujeres enfermos en su pecado, hombres y mujeres perdidos en sus propios delitos, necesitados de vida, ladrones, mentirosos y asesinos. Pensando en esto, quiero que meditemos en este mensaje titulado Una última petición. Lucas registró esta bella historia para contemplar primeramente a este Salvador sufriente. Hagamos un recuento de lo acontecido. Cristo había sido tomado preso. Sus discípulos lo habían negado y abandonado. Había sido azotado. Herodes y sus soldados lo habían humillado. La corona de espinas estaba incrustada en su cabeza. Sus pies y sus manos ya estaban traspasados. Se encontraba en el Gólgota para decir sus últimas palabras en compañía de 2 ladrones. El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, aquel del cual todo el Antiguo Testamento profetizó, se encontraba en el escenario menos favorable. Pero es este escenario el cual Dios eligió para mostrarnos su amor, un amor que no es ni nunca será sometido a condición alguna. Veamos con asombro que en su hora de más debilidad Cristo mostró ternura por un hombre que no lo merecía, que en su momento de muerte no miró con desprecio a alguien digno de desprecio, y estando a punto de morir no escatimó de dar vida. Mirar a este Salvador sufriente en su hora de más debilidad, otorgando vida, debe sacudir nuestros corazones y debe darnos esperanza en que un hombre que no merecía ser salvado como tú y como yo, fue salvado en la hora más crítica. Ahora quiero que veamos a este ladrón. Él no había convivido con Jesús en su ministerio. Tal vez no vio los milagros que presenciaron los discípulos de Cristo. Tal vez no vio a ningún ciego recobrar su vista o a un paralítico caminar. Lo único que miró este ladrón fue a Cristo en su agonía. Lo vio siendo el objeto de burla, lo vio rechazado por sus discípulos. ¿Cómo creería este ladrón en Cristo en el momento más crítico? No hay respuesta para esto que no sea la gloria de Cristo y su gracia. De inmediato este hombre dejó de blasfemar en contra de Cristo e hizo una petición que cada uno de nosotros deberíamos de recordar a diario. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Veámoslo, es una oración desesperada de un hombre que se sabe perdido, y la respuesta no pudo sino traer el mayor de los consuelos a su alma. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podríamos preguntarnos, ¿solo así fue salvo este hombre malvado? La respuesta es un grande sí. Esto es lo que hace el Evangelio tan glorioso y distinto a cualquier religión del mundo. El ser humano no tiene nada que hacer en absoluto para ser salvado. En palabras de Jonathan Edwards, dice que el hombre solo coopera con su pecado para su salvación. ¿Qué había de bueno en este hombre? ¿Qué hay de bueno en nosotros para que un Dios santo nos mire con ternura y amor y decida salvarnos a pesar de nuestra condición? Porque si no te has dado cuenta, nosotros no somos mejores que este hombre. Hemos tratado de robarle la gloria a Dios, rebelándonos contra Él en cada momento de nuestra vida.
nuestra vida llena de egoísmo, mentira, codicia y falta de amor para con Dios. No hay nada de qué admirarnos de la vida de este ladrón. La carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 2, versículo 1 nos dice lo siguiente: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Nos hemos rebelado en contra de Dios. La cruz de Cristo, hermanos, no solo nos muestra la gran misericordia de Dios por nosotros. Veámoslo de este modo. Demuestra la gravedad de nuestro pecado, pues el mismo Hijo de Dios tuvo que rebajarse a nuestra condición humana para rescatarnos. Veamos de nuevo a este hombre, que en su vida tal vez nunca hizo algo bueno y fue salvo. Su fe en Cristo lo hizo salvo. De repente este hombre se sentía culpable, pues afirmó: en nuestro caso el castigo es justo. Esta es la fe salvadora, la cual abre nuestros ojos y nos muestra cuán necesitamos a Dios. Ahora podemos identificarnos con este ladrón que se sabe pecador. Podemos decir como él: este castigo es justo. Si esta tarde piensas que tu pecado es grande para ser perdonado, mira la cruz y observa a este Salvador sufriente que aún en medio de este escenario tuvo compasión por un hombre pecador. El Señor nos recuerda en Isaías 1:18: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Jesús es el verdadero médico que nuestra alma necesita. Él vino por lo que estaba perdido, por este ladrón. Vino por ti y vino por mí. De acuerdo a Romanos 4:17, Pablo nos recuerda: el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. No dudemos del poder de Dios para salvar. Este hombre es prueba de ello. Nosotros ahora somos prueba de ello. J.C. Ryle lo explica de una manera excelente. Él dice: ¿qué si sus pecados son más numerosos que los cabellos de su cabeza? ¿Qué si sus hábitos impíos han crecido a medida que usted ha crecido y se han fortalecido a una medida que usted se ha hecho más fuerte? ¿Qué si ha aborrecido lo bueno y amado lo malo todos los días de su vida? Estas cosas, por cierto, son tristes, pero hay esperanza, hasta para usted. Cristo lo puede sanar. Cristo lo puede sacar de su lamentable condición. El cielo no se ha cerrado para usted. Cristo puede franquearle la entrada si pone humildemente su alma en sus manos. Fin de la cita. Vengamos a Cristo y vivamos. Él es lo que nuestra alma necesita. Él es la cura para nuestra enfermedad más grande, el pecado. Él murió para que viviéramos y resucitó para confirmación de su glorioso plan de salvación. Dejemos de confiar en nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestros estudios, de nuestra propia diligencia. Confiemos y miremos a este Salvador sufriente. Hagámosle esta única petición: Señor, acuérdate de mí. Que Dios abra nuestros corazones, nuestras mentes, como aquel ladrón sin esperanza, porque estas palabras, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, son tan vigentes hoy como lo fueron hace más de 2000 años. ¿Temes de una enfermedad o una crisis? Admira a este gran Salvador colgado en la cruz. ¿Temes a la muerte? Confía en aquel que fue capaz de arrebatar del infierno a un hombre al borde del mismo. Termino con esta frase del obispo Hall, que dice lo siguiente: oh Salvador, ¿qué proceder es este de tu gracia libre y poderosa? Cuando tú das, ¿qué indignidad puede prohibirnos tu misericordia? Cuando tú das, ¿puede el tiempo perjudicar nuestra vocación? ¿Quién puede dudar de tu bondad cuando aquel que en la mañana iba dirección al infierno y en la noche ya está contigo en el paraíso? Amén. Continuamos con la tercera palabra a cargo de Víctor Cruz. Mujer, he ahí tu hijo. Venimos entonces en este orden de las 7 palabras a esta tercera palabra dicha desde la cruz, que está en el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, los versículos 25 al 27. San Juan 19, los versículos 25 al 27. Y dice así esta palabra: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió
en su casa. ¿Qué significa para nosotros que desde la cruz Cristo tomara el tiempo para dirigirse a su madre y al discípulo al que amaba con estas palabras? Mujer, he ahí a tu hijo, ahí tienes a tu madre. En la historia de la iglesia se han dado muchas interpretaciones equivocadas sobre este texto, pero lo que es un hecho es que Cristo manifiesta ahí con estas palabras desde la cruz dichas a su madre y a su discípulo amado, que todos los que confiesan que Cristo es su Señor, que Cristo es su Salvador, todos los que están unidos a Él por la fe, también lo están entre ellos de una manera tan fuerte, con un vínculo tan fuerte como lo es el vínculo de sangre. Si recordamos un poquito antes en el Evangelio, pero en otro Evangelio, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, cuando Jesús estaba enseñando en una casa, le avisaron que su madre y sus hermanos estaban afuera de la casa buscándolo. Y en ese momento él decidió voltear a los que lo estaban escuchando y dijo estas palabras: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Cuando Jesús le dice estas palabras a María, su madre, y a Juan, el discípulo amado, no es que está preocupado porque María va a estar sola o porque Juan va a estar solo. Tampoco está preocupado porque María no va a tener que comer, porque está desamparada en el mundo. Todo eso que nos han dicho, la verdad es una mentira. Si ahí estaba su hermana, si tenía familiares, si tenía sobrinos, no podemos pensar que esta mujer iba a quedar desamparada, como se ha dicho muchas veces. A María no le iba a faltar ni alimento, ni casa, ni nada. Pero lo que Cristo quiere enseñarnos y quiere dejar bien claro es que la fe en Él, la fe en Cristo, produce una nueva sociedad en la que todos los que están unidos a Él, los que confiesan que Él es su Señor y su Salvador, están también unidos a otras personas que también lo confiesan. Lo que Cristo nos está enseñando es que todos los que confesamos a Jesucristo estamos unidos a todos los que también confiesan a Jesús como su Señor y su Salvador. Hay un vínculo que se crea de manera personal cuando yo vengo a Cristo con todos los que en el mundo confiesan también que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Y de esa confesión que hacemos, de ese vínculo que se crea al confesar unos y otros que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, de ese vínculo, entonces surge la obligación, la responsabilidad de cuidar unos de otros, de mantenernos unidos, de amarnos, a pesar de lo difícil que esto pueda ser. ¿Y por qué es difícil? ¿Por qué digo que es difícil? Porque en la iglesia, al igual que en nuestra familia de sangre, no elegimos quiénes serán nuestros padres, no elegimos quiénes serán nuestros hermanos. No, venimos a una familia que no elegimos, y así también cuando nos unimos a Cristo y somos adoptados en la familia de Dios, entonces nos encontramos con que pertenecemos a una comunidad que tampoco hemos elegido. Dios nos ha puesto en una nueva comunidad que es su iglesia, en la que estamos unidos a personas muy distintas. La iglesia es una comunidad de personas tan diferentes en todos los aspectos, que no tenemos otra opción que humillarnos y aprender a relacionarnos con personas distintas a nosotros. No tenemos otra opción que humillarnos y perdonar a los que nos ofenden en esa comunidad imperfecta que es la iglesia, así como imperfectas son nuestras familias de sangre. Realmente en la iglesia aprendemos algo muy importante, que tenemos que aprender a amar y a perdonar a personas que Cristo, como nos decía Guillermo hace un momento, que Cristo también ha decidido amar y que también Cristo ha decidido perdonar. Ese es el gran desafío que tenemos si realmente comprendemos las implicaciones de estas palabras dichas por Cristo desde la cruz. Tal vez estas palabras son muy importantes, sobre todo en este tiempo en el que la iglesia en general, tal vez la iglesia en México,
está en uno de sus puntos más bajos debido a la mercadotecnia con la que ha sido influida la iglesia. Los cristianos de hoy piensan que pertenecer a la comunidad de la iglesia es algo opcional. Muchos creyentes que yo conozco piensan que se puede ser cristiano yendo de una iglesia a otra, yendo de una iglesia a otra peleándose con hermanos, teniendo conflictos con diferentes personas. Piensan que puede ser un cristiano haciendo lo que cada uno quiere, sin darnos cuenta de que somos realmente llamados a cuidar unos de otros, como Cristo le pidió a Juan que cuidara de su madre. Pero la gente en general que asiste a una iglesia local no es parte de una iglesia con esa mentalidad de cuidar y amar a otros. La mayoría de los cristianos que asisten a iglesias locales vienen con una mente clientelar, en donde no buscan servir y amar a otros, sino donde quieren ser servidos y donde quieren que sus deseos sean satisfechos. Creo que después de este tiempo de cuarentena, si somos realistas, veremos que algunas personas dejarán de venir a la iglesia. Y esto, aunque es triste, también debemos entender que es necesario que así acontezca. Porque el Señor tiene que limpiar su iglesia y fortalecer su iglesia. Y los que quedemos en la iglesia, los que permanezcamos en la iglesia, debemos entender hoy lo precioso de estas palabras de Cristo dichas desde la cruz, donde nos enseña que una implicación importantísima del Evangelio es el cuidar unos de otros, perdonarnos unos a otros, caminar unidos en la fe a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias culturales, raciales, económicas. Porque en la comunión con otros cristianos realmente es donde aprendemos a ser discípulos de Cristo. Cuando estaba pensando en estas palabras de Cristo dichas desde la cruz y en esta nueva comunidad que Cristo establece al decirle, madre, haya a tu hijo, hijo, haya a tu madre. Recuerdo estas palabras de Calvino en la institución de la religión cristiana, en el libro 4, cuando Calvino habla acerca de la iglesia local, de la iglesia visible. Dice estas palabras que me parecen tan importantes recordarlas en estos tiempos. Dice Calvino, la iglesia visible es madre de todos los creyentes. Y por eso es necesario que aprendamos que ya solo con el título de madre, lo provechoso y necesario que nos es conocer a esta iglesia, ya que no hay otro camino para llegar a la vida, sino que seamos concebidos en el seno de esta madre, que es la iglesia. Que en ella se nos dé a luz, que en ella se nos alimente y que ella nos ampare y defienda, hasta que despojados de esta carne mortal, seamos semejantes a los ángeles. Porque, dice Calvino, nuestra debilidad necesita que no seamos despedidos de la escuela de la iglesia hasta que hayamos pasado toda nuestra vida como discípulos. ¡Qué palabras! Porque nuestra debilidad, es decir, nuestra condición de pecadores, nuestra condición de hijos de Dios, pero rebeldes, egoístas, necesita que no seamos despedidos de la escuela de la iglesia hasta que hayamos pasado toda nuestra vida como discípulos. Es solo al hacernos cargo unos de otros que podemos realmente llegar a ser discípulos de Cristo. Pero también estas palabras dichas desde la cruz, dichas por Cristo a su madre y a su discípulo amado, tienen que llevarnos a reflexionar en que el Evangelio no es el cuidado de las viudas y de los necesitados, como acaba de decir hace unos días el Papa en Roma. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es la obra hecha por Cristo, por su vida de obediencia, por su sometimiento al Padre en esos 33 años de vida, por ese cumplimiento perfecto de la ley de Dios, y luego por esa humildad de ir hasta la cruz por nosotros, y luego por el poder de su resurrección y por la autoridad que ahora Cristo tiene al haber ascendido y al sentarse a la diestra de Dios el Padre. Las buenas noticias del Evangelio no son que deberíamos de cuidar a los necesitados. Las buenas noticias del Evangelio es la obra preciosa que hoy vemos, que hoy contemplamos en la cruz del Calvario.
Pero también debemos entender esto, que si realmente nos decimos cristianos, que si realmente decimos que amamos a Dios y que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, deberíamos de entender que la primera implicación es que veamos nuestra responsabilidad para cuidar de otros, para vivir unidos unos a otros, para estar juntos, para esperar el regreso de Cristo unidos, así como Él unió a su madre con su amigo amado desde la cruz. Cuando escuchamos estas palabras, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, debemos de pensar hoy en esta responsabilidad que Cristo nos ha dado para cuidarnos unos a otros y animarnos al amor y a las buenas obras. Esto es difícil de creerlo y aún es más difícil hacerlo fielmente, pero la iglesia nos da esa oportunidad. La iglesia nos da la oportunidad de recordar esta implicación del Evangelio. No vivimos para nosotros, vivimos para aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado, en ese vínculo en el que estamos unidos por la fe en Cristo. Que al recordar estas palabras de Cristo podamos entender la gran responsabilidad que tenemos de vivir para el bienestar de otros, del bienestar de la iglesia que Cristo ha comprado con su preciosa sangre. Vamos a la siguiente palabra. Continuamos con la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A cargo de David Castro. Ok. Hermanos, muy buenas tardes a los que nos están escuchando en esta transmisión. Y continuando con la meditación de las palabras dichas por Jesús estando en la cruz, vamos a darle lectura al Evangelio de Mateo, capítulo 27, de los versículos 45 al 46. Y con ella pensemos en la cuarta palabra dicha por Jesús. Es Mateo, capítulo 27, versículos 45 y 46, que dicen de la siguiente manera: Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra se quedó en obscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, de los 4 evangelios es únicamente en Mateo y en Marcos donde encontramos estas palabras dichas por Jesús en la cruz. Y para meditar en esta cuarta palabra, pensaremos en este único punto, que dice: el último grito de esperanza. Muchos hemos visto representaciones en películas de cómo pudo haber sido el Vía Crucis o lo que llamamos la Pasión de Cristo, de cómo pudo haber sido su vida, sus milagros, su trato con las personas. En algunas películas presentan a un Jesús serio, con una mirada triste o melancólica, como lo es en la versión clásica de Franco Sefirelli. O también podemos tener un Jesús más neutral, como lo es en la versión más reciente de Mel Gibson. La versión que hayas visto nos da una idea de su personalidad, de su reacción al ser traicionado y llevado ante Pilato para ser crucificado. Pero la realidad es que no podemos ni siquiera imaginar el verdadero sufrimiento de Jesús cuando padecía en el madero. Como mencionó en algún momento Spurgeon, que dice de la siguiente manera: somos como niños hablando de algo que está infinitamente por encima de nosotros. Fin de la cita. Pero ahora, hermanos, pensemos cómo es el escenario al momento de decir la cuarta palabra. Dice el versículo 45 que entre las 12 y las 3 de la tarde, o como algunas otras versiones lo indican, entre la hora sexta y la hora novena, dice: la tierra, no solo la región, sino la tierra quedó en obscuridad. Algunos comentaristas dicen que es en este momento donde Jesús empieza a experimentar la verdadera separación de su Padre, donde empieza a sentir el verdadero peso del pecado de la humanidad. Ahora, es necesario mencionar que antes de que Jesús fuera capturado, ya había experimentado la angustia y la desesperación de lo que sabía que vendría. Esto lo podemos saber porque sucedió en el Getsemaní, cuando Jesús se apartó de sus discípulos para tener un momento de oración, porque sabía que su hora estaba llegando, donde incluso por el estrés que esto le producía, sudaba sangre. La diferencia es que en eso Jesús experimentó la consolación del Padre.
Esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 43, cuando nos narra que un ángel del Señor aparece con Jesús para darle fuerzas. Pero ahora Jesús se encuentra clavado en un madero, con su cuerpo maltratado ante la mirada de muchas personas. Pero ahora, en este momento, no hay nadie quien lo ayude, no hay nadie quien lo auxilie, y verdaderamente está experimentando la soledad. Y lo peor aún es que verdaderamente está experimentando la ira de Dios. El infierno del que tanto se habla en la Biblia es, hermanos, la ausencia absoluta de Dios. Y para esto quisiera recordar algunos comentarios que hemos escuchado en las predicaciones en nuestra iglesia. Recordarán que se ha dicho muchas veces, ¿cómo dice la gente que es el infierno? Muchos dirán que es un lugar donde están los demonios torturando a las almas perdidas. Algunos pensadores no cristianos dicen lo siguiente: el castigo en el infierno habitualmente corresponde a los pecados cometidos en vida. Fin de la cita. Y ahí tenemos ejemplos literarios como la Divina Comedia de Dante Alighieri, entre otros ejemplos. Entonces, hermanos, ¿cómo es el infierno? O el Seol, como se conoce en el hebreo, o el inframundo, como se conoce en otras religiones, o el Tártaro, como en la mitología griega se menciona. Hermanos, en lo personal, al principio de la cuarentena tuve que estar casi totalmente solo por algunos días, y digo casi totalmente solo porque en realidad pues yo podía hacer llamadas telefónicas a mi familia, tenía mi celular con suficiente internet, tenía mi computadora, tenía Netflix, tenía libros por leer y bastante trabajo para entretenerme. Pero la verdad es que no aguanté la sensación de estar solo. Le comenté a algunos amigos, si me quedo aquí en la cuarentena estando solo, la verdad es que me voy a volver loco. Al final aproveché este tiempo para estar cerca de mi familia. Creo que el estar solo un par de días está bien. Semanas yo creo que ya no es tan agradable. Meses yo creo que mucho menos. Pero la verdad, hermanos, es que una eternidad estando totalmente solo sería una verdadera tragedia. Hermanos, la verdad es que no tenemos ni idea de lo que es vivir la ausencia de Dios, porque cuando creemos que estamos solos, siempre tenemos algo que hacer, siempre hay algo que disfrutar. Dicen las Escrituras en Mateo 5:45, que quisiera citarlo. Mateo 5:45 dice: Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Fin de la cita. Pero Jesús, hermanos, estando en la cruz, estaba experimentando la ausencia de su Padre, la ausencia que nosotros justamente deberíamos experimentar por el peso de nuestro pecado. Ahora, algunos comentaristas mencionan que la expresión de Cristo en la cruz, al mencionar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, en realidad son el cumplimiento de lo que está escrito en el Salmo 22. Y para eso quisiera leer una fracción del Salmo 22 que dice de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí y el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Fin de la cita. Y es en esta fracción, hermanos, del Salmo 22 donde podemos encontrar una idea de lo que sería el sufrimiento de Jesús en la cruz. Y en lo personal, una expresión que me inquieta mucho que dice el Salmo 22 es: gusano soy y no hombre. Esta expresión tan fuerte es complicada y es algo complicado porque se está comparando con algo que se arrastra, con algo despreciable, con algo que da incluso asco. Y es así como deberíamos sentirnos, hermanos, al reconocer el pecado en nuestras vidas. Jesús sabía perfectamente que iba a llegar el momento de experimentar la ausencia de su Padre. Y tú que escuchas esta transmisión, ¿recuerdas cuántas veces has experimentado la ausencia de Dios en tu vida?
Quizás dependiendo de tu edad has experimentado el dolor de diferentes formas, tal vez al perder a un familiar muy amado, al no aprobar un examen muy importante en tu formación académica, al vivir el desempleo aún teniendo tu título profesional, al saber que tendrás una enfermedad que cargarás el resto de tu vida, diabetes, hipertensión, cáncer, o al experimentar una terrible decepción, la infidelidad de tu pareja, o al estar inmovilizado por alguna enfermedad. Hermanos, ¿cuántas veces has dicho en tu corazón, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Ahora, ¿realmente hemos sido abandonados por Dios en algún momento de nuestras vidas? Pensemos un momento. Claro que no. Ahora, ¿por qué es un grito de esperanza para nosotros, los cristianos, las palabras dichas por Jesús en la cruz? Porque sabemos que nuestra vida, por más dolor que venga a nosotros, por más cosas que tengamos que perder, por más pandemias que lleguen, por más carencias económicas que tengamos que vivir, por más enfermedades que tengamos que padecer, por más crisis existenciales que tengamos que experimentar, tenemos una esperanza que es eterna. Y por eso quisiera hacer una referencia del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38, que dice de la siguiente manera: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos da y nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fin de la cita. Esta es una verdad para nosotros como cristianos, porque jamás tendremos que vivir la verdadera ausencia de nuestro Dios en nuestra vida. Jamás tenemos que experimentarla, porque Jesús llevó toda nuestra culpa y vergüenza en la cruz. Y en eso, mis amados hermanos, en eso descansamos. Amén. Continuemos con la quinta palabra a cargo de Benjamín Aro. Tengo sed. Buenas tardes, amigos, hermanos, buenas tardes, iglesia. Quinta palabra, tengo sed. Dice la Escritura en Juan 19, en sus versículos 28 y 29. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la Escritura dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Hasta estos momentos, previos a la muerte de Jesús, el suplicio y el sufrimiento alcanzan su máxima expresión. Con lo que le quedaba de aliento surge esta palabra previo a la consumación de su obra. Tengo sed. El evangelista Juan registra esta frase en su evangelio. Jesús está extenuado después de más de 16 horas de interrogatorios, humillaciones, golpes, azotes, escarnios y burlas. Además, cargaba con el peso del pecado de la humanidad. Cualquier recreación de los acontecimientos antes referidos quedaría demasiado corto y limitado. Puede sonar contradictorio escuchar a Jesús decir, tengo sed, cuando en los primeros capítulos del Evangelio de Juan se autoproclamaba como la fuente inagotable de agua de vida. Primero con la mujer de Samaria, en aquel pozo de agua. Dice la Escritura, en Juan 4, del 10 al 15, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
Y más adelante en el capítulo 7 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que el día de hoy, reflexionando en las 7 palabras de Jesús en la cruz, y en esta frase tengo sed, reflexionaremos en una sola idea: agua para su sed. La sed fisiológica es el simple deseo o necesidad de líquidos o bebidas. La sed fisiológica se experimenta por verse privado del agua más del tiempo normal. Es una sensación indefinible. También en nuestras almas surge esa sensación como la sed. Es el deseo de satisfacción, de encontrar la verdad que satisfaga, refrigere y fortalezca nuestro espíritu. También a ese deseo se le llama sed. Respecto a lo acontecido con Jesús, el comentarista bíblico dice: el grito del agonizante "tengo sed" dio forma a la más terrible de las experiencias de sufrimiento físico. Pero hizo más. Cumplió con precisión la profecía inspirada que había predicho los sufrimientos del Mesías. Con esta profecía en mente, se refería a la prueba que Jesús es el Cristo. Jesús estaba en el clímax del dolor. El sufrimiento de la cruz no era solo la angustia indecible de los padecimientos físicos. El dolor más desesperante y la carga más insoportable del Hijo de Dios fue el morir desamparado, el cargar sobre sus hombros el pecado de la humanidad caída, agonizar pagando la deuda que tú y yo habíamos contraído por la demanda de su justicia, el sufrir como inocente el castigo de Dios por nuestra miseria. Agustín de Hipona comenta: el hisopo alrededor del cual pusieron una esponja llena de vinagre es una planta baja y purga el pecho. Lo interpretamos convenientemente como la condición baja de Cristo mismo, a la que cercaron y sobre la que supusieron triunfar. Por ende, en un salmo está aquello que dice: me asperjarás con hisopo y seré limpiado. Efectivamente, la condición baja de Cristo nos purifica, porque evidentemente, si no se hubiese rebajado a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte de cruz, no se habría derramado su sangre para remisión de los pecados. Esto es, para purificación nuestra. Esto es lo que comenta Agustín de Hipona. La sed implacable que Jesús sentía representa la sed insaciable de la humanidad sin Dios. Él estaba cargando con ese sufrimiento. La sed, ese deseo de satisfacción tanto para nuestro cuerpo como para nuestra alma, se agolpan en cada uno de nosotros buscando la fuente que pueda saciar nuestra necesidad. Las actividades físicas que demandan mucho esfuerzo y producen cansancio y fatiga, es necesario contar con agua para beber. Incluso es cotidiano vernos en nuestras actividades diarias con nuestra botella de agua o con alguna bebida hidratante. Similarmente son las fatigas del alma y los anhelos de satisfacción. Recurrimos a muchas fuentes que suponen calmar nuestros deseos. Fuentes que no calman nuestra sed, que dejan nuestra alma vacía y sin esperanza. Nuestra necesidad de agua muestra nuestra condición, muestra qué tan insatisfechos estamos. En cada comida, en cada sueño, en cada descanso, en cada emoción, deseamos que el placer permanezca por más tiempo y sea más placentero. Pero al poco rato después, quedamos más insatisfechos de lo que estábamos. Fincamos nuestra esperanza en nuestro conocimiento,
en el dinero, en el poder, en nuestro liderazgo, en la familia, en nuestras fuerzas, en nuestro orgullo. Seguramente piensas que como ya eres cristiano no estás en esta lista que acabo de enunciar. Pero el pecado está en cualquier hombre y mujer. Aún conociendo a Cristo es necesario que no dejes de encontrarte con Él. Es necesario que recurras a su Evangelio para fincar tu esperanza en Él siempre. Henrik Ibsen fue un dramaturgo noruego de finales del siglo XIX. En uno de sus dramas hay un personaje llamado Brandt. Es un clérigo que se enfrenta a personas del pueblo que aparentemente tienen una gran fe. Asisten fielmente a la iglesia, presumen tener principios religiosos y hasta hacen obras de caridad en nombre de Cristo. Pero un día se desata la tempestad y hay que cruzar el bosque para ir a rescatar a una mujer y a su hija que corren peligro. Este personaje lanza el reto invitando a alguien que quiera arriesgar su vida para salvar a un par de almas. Pero nadie se atreve. Entonces les dice irónicamente: separáis de la vida la fe y la doctrina, como si la conducta nada fuese. Quisieras levantar vuestro espíritu y no osáis vivir plena y libremente porque toda vuestra vida es una farsa. Tiene vuestro Dios calva y gafas. Mi Dios no es tan flaco, mi Dios es huracán. El tuyo viento, el mío es inflexible, el tuyo necio. El mío lo ama todo, el tuyo es seco. Vuestro Dios se quedará en casa. Y continúa: humano, ese es el grito de guerra, la palabra que permite la cobardía. En ella se envuelven todos los débiles. ¿Era humano Dios cuando impuso a Cristo la crucifixión? Qué lástima que en aquellos tiempos no rigiese ya vuestro Dios. Sin duda que hubiese gritado: gracia, a no ser que se lo impidiera el pensar que entonces la obra del Hijo no hubiese sido más que la obra de un pigmeo. Estos son algunos fragmentos de esa obra. Y hay muchos en la vida que tienen un Dios que no desafía a la tempestad, que no desafía a una pandemia, que es débil. Un Dios que es solo capaz de manifestar su poder en condiciones favorables. Cuando el cielo se nubla y la tempestad amenaza, ese Dios sirve de poco. La obra de Cristo, su dolor y su sufrimiento no fueron en vano. Nuestra limitada y pobre apreciación de la muerte y crucifixión de Cristo en la cruz se torna tragedia. Sin embargo, se estaba gestando la gran victoria de ese sacrificio. El maligno había sido dominado y el perdón de nuestros pecados alcanzado. El pueblo de Israel llegó sediento estando en el desierto y llegó a Mara, donde encontró un manantial de aguas amargas. Fue desesperante para ellos. Por la súplica de Moisés al Señor, arrojó el trozo de madera a las aguas amargas de Mara para que se convirtieran en aguas dulces. La cruz de Cristo fue el trozo del árbol lanzado a las aguas amargas del mundo para liberarnos de la esclavitud del pecado. En este mundo hay muchas fuentes de agua que no sacian nuestra sed. De esa condición espiritual insatisfecha surge la intranquilidad, la ansiedad y la desesperación. Esto conduce a la violencia, al suicidio, a la inmoralidad, a cosas indecibles que la humanidad ya no soporta. Lo maravilloso del cristianismo es que nos revela el origen y la fuente de agua de vida, eterna y sublime. Te invito, como Jesús lo hizo, a que abreves en esta fuente. Lo que te satisface más y pasa a ser temporal será sustituido por lo que es verdadero y eterno. Dejo en tu mente estos versículos finales de la Escritura que se encuentran
en Apocalipsis 7:16 y Apocalipsis 22:17. Nos muestran de cómo nuestra condición será cambiada totalmente y nuestros anhelos insaciables serán saciados estando en Cristo. Dice la Escritura: por eso están delante del trono de Dios. Día y noche les sirven en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. El Espíritu y la novia dicen: ven. Y el que escuche diga: ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. Amén. Continuemos con la sexta palabra a cargo de Rafael Riveros. Todo se ha cumplido. Hola, muy buenas tardes a todos. Continuamos con nuestra sexta palabra: consumado es, o todo se ha cumplido. Por eso me gustaría que me acompañaran a Juan capítulo 19 versículo 30. Voy a leerlo en la versión NBI y dice así: al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Ahora trataremos con una palabra gloriosa, la cual he llamado para esta breve reflexión el canto triunfante del Calvario. Alguien dijo de una manera muy precisa que aquí tenemos la palabra más grande pronunciada por el hombre más grande en el día más grande. Fin de la cita. Y esto es cierto, así que será un intento muy fallido esta tarde tratar de comprender completamente este significado, el significado de esta palabra. Digo palabra porque en el griego, en el cual originalmente fue escrita, es solamente una palabra, tetelestai. Y como bien dijo el príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, es un océano esta palabra de significado en una gota de lenguaje. A pesar de mis limitaciones y obviamente de mi impotencia también, vamos a mostrar con la ayuda del Señor la importancia que esta palabra tiene y aún más las implicaciones que de ella se desprenden. Primero veamos su significado. Proviene de teleos, que es completar, llevar algo a su fin, es el acto último que culmina un proceso. Tetelestai quiere decir literalmente hecho, algo completado. Se halla en un modo perfecto, indicativo y en voz pasiva. Esto quiere decir que este hecho es completado con un efecto permanente y hecho por alguien más. El doctor Samuel Pérez Milos comenta que esta palabra solía usarse para escribir al final de una carta el pago de una deuda, es decir, la cuenta quedaba de alguna manera extinguida. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que Jesús pronunció esta palabra? ¿Qué implicaciones tiene hoy para el cristiano? ¿Qué significa este potente canto triunfante del Calvario? Consumado es. Bueno, consumado es el grito de la victoria sobre la muerte. Normalmente primero se muere y después uno baja la cabeza como señal de que se ha quedado sin aliento, sin fuerza alguna. Sin embargo, Cristo invierte este acontecimiento. Dice Juan 19:30, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Jesús nos mostraba así que la muerte no pudo enseñorearse sobre él. Al contrario, Jesús mostró aún en esas horas de oscuridad que él es Señor aún de la muerte. Y con este acto la venció para siempre. En el Calvario Cristo cumplió lo que fue profetizado por Isaías siglos antes en el capítulo 25, versículo 8, que dice así: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Fin de la cita. Consumado es, por lo tanto, es el canto triunfante sobre la muerte, sellado con el milagro de la resurrección. ¿Aún deberíamos temer a la muerte que Cristo venció? En estos días de mortandad, confiemos en aquel que la venció. Consumado es. Fue el cumplimiento de todas las profecías hechas acerca de él en el Antiguo Testamento. Esta gran afirmación implica que todas las profecías del Antiguo Testamento referentes a la vida, a la muerte y aún a la resurrección de nuestro Señor se habían cumplido, es decir, que estaban consumadas.
El nacimiento, la vida, la muerte de Jesús habían sido anunciadas de antemano con asombroso detalle en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, su alumbramiento lo vemos en Isaías 7, versículo 14, donde nacería Miqueas 5:2. Su huida a Egipto y su regreso allí lo vemos en Oseas 11:1. Cómo crecería su sufrimiento a manos de los hombres, Isaías 56. Su muerte y su resurrección lo podemos ver en Isaías 53, versículo 12 y Salmo 16:10. Y otros aspectos casi fortuitos que se mencionan, todos los cuales fueron cumplidos al pie de la letra. Consumado es por lo tanto el canto triunfante del cumplimiento de todo aquello que los profetas escribieron y tanto desearon ver. Consumado es la culminación de todo rito y sacrificio animal como ofrenda por el pecado. Esto fue así ya que los sacrificios rituales solo eran una sombra del sacrificio perfecto, como dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Todos estos rituales, según Hebreos 10:1, eran la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, que nunca, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, puedan ser perfectos a los que se acercan. Fin de la cita. Paul Tucker me gusta lo que comenta al respecto y dice así: consumado es, señala el fin de los ritos del Antiguo Testamento y de todo el sistema relacionado con el sacerdocio y las ceremonias del templo. El sacrificio de Jesús fue completo y puesto que supuso la culminación de todos los ritos de la ley, esos también quedaron consumados por esa única ofrenda válida para siempre por los pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento nunca fueron completos, siempre necesitaban más y más y más. Ninguno de ellos, ni todos juntos, bastaban para borrar definitivamente las consecuencias del pecado. Pero el sacrificio supremo de Cristo sí que es suficiente. En vez de que el fuego de la condenación divina consumiera el sacrificio, como sucedía en el Antiguo Testamento, fue el sacrificio de Cristo el que consumió, lo extinguió completamente. Ese fuego, la ira de Dios contra el pecado, quedó plenamente sofocada por el infinito valor de esa ofrenda, la ofrenda de Jesucristo. El suyo fue un sacrificio perfecto y completo, al que nada habría que añadirle, ni se podía añadir. Todo lo que Dios requería en expiación por el pecado se cumplió. Su justicia había quedado satisfecha. Consumado es el canto triunfante de la perfección del gran sacrificio hecho por Cristo y el cumplimiento último de todos los sacrificios instituidos por el Antiguo Testamento. Por eso Mateo escribe en capítulo 27, versículos 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fin de la cita. Todo eso para confirmar que el antiguo sistema ritual quedaba obsoleto y que el velo que nos separaba del Padre fue rasgado para que pudiéramos acercarnos a Él por su perfecto sacrificio, es decir, el sacrificio de Jesucristo. Consumado es por último, es el clamor de la victoria sobre tu pecado. En el Calvario se oyó el estremecedor canto de la salvación. Tu pecado y mi pecado fueron cubiertos por su preciosa sangre. No necesitas hacer otra cosa, solamente creer esta gloriosa realidad. Deja de buscarte salvar a ti mismo. Jamás, jamás lo lograrás hacer. Porque es nuestra naturaleza tratar de salvarnos a nosotros mismos. Sería bueno que recordáramos lo que el apóstol Pablo escribe en Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fin de la cita. Y creo que para terminar, la siguiente ilustración nos va a ayudar a ampliar lo que acabamos de decir. Hace muchos años hubo un evangelista llamado Ebenezer Woodson. Él recorría las zonas rurales de Inglaterra predicando el evangelio. En cierta ocasión estaba plegando su carpa después de una serie de reuniones en un determinado pueblo, y un jovencito llegó y le preguntó: Señor Woodson, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Llegas tarde, jovencito, respondió el evangelista mientras arrancaba del suelo las estacas de la carpa sin levantar la mirada. El muchacho se sintió más bien desconcertado e inquirió: ¿qué quiere decir que ahora que las reuniones han acabado es demasiado tarde para que yo sea salvo?
¿O no?, respondió el evangelista. No es eso lo que yo quiero decir. Tú has preguntado qué puedes hacer para ser salvo, y yo te respondo que llegas 1900 años tarde para hacer nada. El Señor Jesucristo lo hizo todo lo necesario en la cruz. Y tú solo necesitas ponerte de rodillas, arrepentirte y pedirle que Él te reciba, confiar en Él como tu Salvador. El relato continúa y nos dice que exactamente eso es lo que hizo el joven. Eso es todo lo que podemos hacer, mis hermanos. ¿Lo hemos hecho? ¿Has desistido de tratar inútilmente de salvarte? ¿Hasta cuándo has de resistir a creer la realidad más asombrosa del universo? Consumado es, todo se ha cumplido. Solemos ver a Cristo en la crucifixión como un hombre moribundo, víctima de las circunstancias, pero no hay nada más alejado de la realidad que eso. Cristo no fue víctima de las circunstancias. Él tenía absoluto control de todo lo que ocurría en el Calvario. Por lo tanto, ese no fue un lamento débil o una palabra producto de la resignación, sino un canto triunfante. Como dijo Gary Burch, Él no es una pobre víctima, sino un siervo llevando a cabo lo que Dios le ha pedido. El clamor de Jesús no es un grito desolado como por fin se ha terminado, más bien es el anuncio de un triunfo. Se ha conseguido, consumado es. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la séptima palabra a cargo de Samuel Negrete. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Séptima palabra. Llegamos a la última palabra que exclamó Jesús, y a través de cada una de ellas hemos recordado el sufrimiento que padeció, la misericordia que nos muestra, llegando no solo al clímax, sino al final del camino de la cruz. Acompáñenme a leer esta última palabra que se encuentra en Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Normalmente, cuando llegamos a esta última palabra, nos conmueve mucho. Nos mueve a sentir tristeza. Tal vez nos mueve a sentir pena por Cristo, quien ahora, al decir esta última frase, estaba entregando su vida. Pero, ¿realmente esto debe provocarnos tristeza? Pensando en esto, quiero que meditemos en el siguiente punto: viendo detrás del velo. Si estuviéramos viendo una película, esta sería la parte en donde el protagonista es vencido. Todos sus enemigos lo rodean, ya no hay escapatoria. Así me imagino que el mundo vio a Cristo. Ahí, colgado en la cruz, recibiendo diferentes tipos de burlas. Había soldados que habían echado suertes a sus ropas. Uno de los ladrones que estaba junto a él se atrevió a burlarse. Justo arriba de su cabeza colgaba un letrero que decía: al rey de los judíos. Y no en un tono de honra, sino en uno de desprecio. Igualmente le gritaban: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El cielo también estaba en tinieblas. Y si comparamos esta escena con lo que unos días atrás había pasado, donde Jesús entraba a Jerusalén de manera triunfal, bueno, el panorama no se ve esperanzador. Parece ser que Cristo ha sido derrotado. No podría salvar ya a nadie. Por fin el mundo lograría matar al Hijo de Dios. Pero detrás de bambalinas pasaba algo más grande. El sufrimiento, las burlas, la muerte no parecía ser el final del camino. En la película del Señor de los Anillos, Gandalf y Pippin se encuentran peleando en Minas Tirith. Cuando al parecer la muerte los ha alcanzado, Pippin voltea con Gandalf y dice: no creí que el final fuera así. A lo que Gandalf responde: ¿final? No, este no es el final de la jornada. La muerte solo es otro camino que todos recorren. La cortina de lluvia gris del mundo se abre y se transforma en plata y cristal.
Después lo ves. ¿Qué, Gandalf? ¿Qué ves? Blancas costas y más allá. Un país lejano y verde a la luz de un amanecer. Oye, no está mal. No lo es. Y con esa frase, Gandalf buscaba animar a su joven amigo a tener valor, a no ver en la muerte algo malo o aterrador, sino la esperanza que vendría. Y de la misma manera, llegamos aquí, viendo cómo el Salvador moría, pareciendo que todo estaba perdido. Sus discípulos lo habían abandonado. Y también él exclamaba que el Padre lo había dejado. Pero Cristo, envuelto de una fuerza inusual, suelta un grito que, lejos de ser de derrota, anunciaba la más grande victoria jamás vista por la humanidad. Sí, ahí, desde un madero, exhibido como lo más despreciable del mundo, Cristo entregaba su vida con un grito de confianza en el Padre. El escritor y comentarista escocés, William Berkeley, nos da una perspectiva más amplia de este momento. Y dice: murió con un grito de triunfo en sus labios. No susurró, se acabó, como teniendo que reconocer su derrota, sino que proclamó su triunfo como el vencedor que había derrotado definitivamente al enemigo en el último enfrentamiento, y que había completado una gloriosa misión. ¡Terminado!, gritó Cristo, crucificado pero victorioso. Jesús murió con una oración en sus labios: Padre, dejo mi espíritu en tus manos. Es una cita del Salmo 31:5. Ese versículo era la oración que pronunciaba un niño judío al acostarse por las noches. Y Jesús hizo aún más tierna la oración confiada, añadiéndole la palabra Padre. Detrás de la escena donde se veía un Mesías derrotado, se gestaba la victoria definitiva sobre la muerte. Esa victoria no llegó como todos imaginaban: un rey entrando con millares de caballos y un gran ejército sometiendo a todos sus enemigos. No, esta victoria llegó con una gran exclamación de confianza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Salvador estaba demostrando que nadie le quitaba la vida, sino que Él voluntariamente se sacrificaba para cargar la culpa por nuestros pecados, y así saciar la justicia divina. Este pequeño acto conmovió a los ahí presentes, quienes se retiraron golpeándose el pecho, en señal de arrepentimiento, reconociendo que Jesús no solo era inocente, sino el Hijo de Dios, como expresaba el soldado. Y hoy estamos viviendo un tiempo difícil, por lo cual nos vemos forzados a transmitir esta reunión desde nuestras casas. Oímos diferentes noticias que sin duda nos causan miedo. No sabemos qué puede pasar, si nos llegaremos a enfermar, o tal vez podremos perder nuestros trabajos. Podemos pensar que las medidas del gobierno no son las adecuadas. Pero al oír las 7 palabras que nuestro Señor dio en la cruz, recordamos que es válido tener miedo, pero que dentro de todo lo que se mueve a simple vista, y aún en la enfermedad, cualquiera que ésta sea, podemos voltear a la cruz, ver detrás del velo, y juntamente con Cristo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, poniendo nuevamente nuestra confianza en Él. Recordemos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alabemos a nuestro Salvador. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado, damos gracias a Dios por habernos permitido reflexionar en este hecho tan importante de nuestra fe, y oramos para que a través de esta reflexión el Señor siga transformando nuestras vidas, desafiándonos a poner nuestra confianza en Él en todo momento, en toda circunstancia. Vamos a orar y vamos a ser despedidos con la bendición. Padre, te agradecemos mucho por este tiempo que hemos pasado unidos alrededor de la cruz de Cristo, pensando
en lo que fue hecho a nuestro favor y la vigencia que esos hechos tienen en nuestras vidas en estos días que estamos viviendo. Gracias, Padre, porque la salvación que nos has comprado por medio de Cristo. Gracias, Padre, porque esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario aplica a nuestra condición caída y a la condición caída del mundo en este pleno siglo XXI. Gracias, Señor, por recordarnos que podemos, Señor, encontrar en Cristo la roca de nuestra salvación, la roca de nuestro refugio, la roca que es más alta que cualquier cosa. Padre, gracias por este tiempo. Y ahora, mis queridos hermanos, que el amor de Dios el Padre y que la comunión que tenemos con Él por medio de su Santo y Divino Espíritu y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y con sus familias, desde ahora y para siempre jamás. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Qué bueno que pudieron estar con nosotros. Reciban todos un abrazo y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana.